es relativamente frecuente el colapso de las zanjas en excavación. ¿Cómo es la mecánica de ese colapso? Los derrumbes en las excavaciones generalmente ocurren por etapas. Si la primera no lo afecta, la segunda o tercera lo harán. O sea, es posible que la primera etapa no genere el riesgo que puede generar la segunda y la tercera etapa. Existen numerosos reportes de rescatistas atrapados en la segunda etapa, tratando de extraer a trabajadores parcialmente sepultados por la primera etapa del derrumbe. Importante. Ocurre generalmente en tres etapas. Tres etapas que pueden ser segundos el una detrás de la otra o minutos. Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el suelo es removido de la zanja, el confinamiento lateral del suelo desaparece y las paredes de la excavación quedan sin soporte horizontal, sin soporte lateral. Eso genera un agrietamiento que puede ser visible o puede no ser muy evidente. Se genera un agrietamiento a una determinada distancia de la cabeza de la excavación y luego se produce la falla de la parte inferior, la parte intermedia y finalmente la parte alta. Tres etapas en la mecánica del colapso de una zanja. El suelo se empieza a abultar hacia afuera, creando una tensión horizontal que genera un agrietamiento. El suelo adyacente a la zanja se asienta en una cantidad algo similar al movimiento horizontal y esta masa asentada cuelga adyacente sobre el suelo, creando esfuerzos de corte. O sea, al moverse el material, se generan esfuerzos de cortante en la parte baja de la excavación. La masa del suelo, que se comporta en forma elástica, resiste inicialmente la fuerza lateral que proviene de la combinación de la tensión más el cortante, hasta el punto donde el suelo alcance su resistencia a la tensión. O sea, primero falla a la tensión, o sea, se genera agrietamiento. Esa grieta es la primera alerta. Si hay grieta, se debe suspender la excavación y, de alguna manera, mover el material con equipos sin personal en la parte inferior ni en la cabeza de la excavación. Primero, la grieta. Es el momento de tomar decisiones. El momento en que aparecen las primeras fisuras. Se forman grietas de tensión vertical en el sentido de la zanja a una distancia del borde cercana a un tercio, a 2 tercios de la profundidad de la zanja. O sea, una zanja de 6 metros, las grietas se forman aproximadamente a 2 metros de distancia. Y las grietas se extienden verticalmente a una profundidad cercana a la mitad de la zanja. Puede ser una hilera de grietas, pueden ser dos hileras de grietas. Una vez desarrolladas las grietas, el peso de la masa del suelo ya no es soportado por el suelo atrás de la cara de la zanja y se forma una especie de columna flotante que es soportada solamente por el suelo inferior. O sea, las presiones y los esfuerzos de cortante en la parte inferior de la zanja aumentan al generarse el agrietamiento.
Y ahí viene la primera etapa de la falla. La parte más baja de la pared falla al cortante debido al aumento del peso que debe soportar. Primera es falla. ¿Qué ocurre? Esa primera falla puede generar un riesgo, puede generar un evento. Una vez la parte baja de la pared falla y cae dentro de la excavación, el suelo que queda colgado se descuelga y se genera un segundo colapso, un segundo proceso. Primero agrietamiento, falla en la parte inferior, falla en la parte intermedia y ahí viene la situación que se ve en el diagrama. Las grietas, el pie de la zanja colapsado y viene el colapso definitivo de la pared de la excavación. Queda poco suelo para sostener la columna flotante de material y ocurre el tercer derrumbe. Agrietamiento, derrumbe 1 en el pie, derrumbe 2 la parte intermedia, derrumbe 3. Es posible que esos derrumbes demoren minutos dentro del proceso o es posible que sean solamente unos segundos el uno detrás del otro. Tener en cuenta que la presión lateral al desconfinarse el suelo por acción de la zanja, el esfuerzo lateral que termina siendo una tensión, es aproximadamente la mitad de la presión hacia abajo, más la mitad de la presión vertical. Entonces, el primer síntoma es la formación de grietas. En el momento en que haya grietas, está fallando. Y si está fallando, no se debe seguir trabajando. Se deben tomar medidas para ver cómo se maneja o cómo se evita el riesgo que puede presentarse. Las grietas de tensión se forman generalmente a una distancia entre, pues, de aproximadamente la mitad de la altura de la excavación. Grietas de tensión, colapso inferior, colapso intermedio. 3 etapas del colapso. Si hay grietas, no debe permitirse personal en la zanja. Estamos en altísimo riesgo. Es fundamental entender ese mecanismo, el mecanismo del agrietamiento y el mecanismo del colapso por etapas para evitar accidentes graves. Conociendo en este momento, conociendo el mecanismo de falla, el mecanismo de colapso, podemos diseñar un procedimiento para evitar accidentes graves, especialmente la pérdida de vidas humanas. Muchas gracias.